Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que existen términos laicos que la gente utiliza, pero cuyo origen deriva fundamentalmente de la Sagrada Escritura. Lo que yo entiendo, creo, la sensación que tengo es que hay gente que con tal de no utilizar ciertas palabras con tinte religioso prefieren armar mediante un eufemismo su propia palabra. Por ejemplo, la palabra perdón. La gente hoy no pide perdón. La palabra perdón es una palabra de origen eminentemente religioso y espiritual. La gente, en vez de pedir perdón, la gente pide disculpa. La gente de hoy no pide perdón. La gente se disculpa. En la Sagrada Escritura no se habla de disculparse, habla de pedir perdón. La gente también hoy dice: te pido, Señor, que me disculpes por mis errores. La Biblia no habla de pedir disculpas por sus errores. Existen los pecados. El error es otra cosa totalmente distinta al pecado. No es lo mismo un error que es una equivocación. A veces lo decimos así: por mis equivocaciones. Uno no tendría por qué pedir perdón nunca por una equivocación ni por un error, porque los errores y las equivocaciones son accidentales. En cambio, el pecado no es accidental, el pecado es consentido. Un error es que usted sume 2 más 2 y diga que es 3. Eso es un error, una equivocación matemática. Pero eso no es un pecado. Entonces uno no se va a disculpar, decir: ay, discúlpame por este error. No, pues te equivocaste y ya. En cambio, los pecados sí son cometidos. Hay otra palabra que se ha vuelto muy del lenguaje nuestro, que es la palabra empatía, ser empáticos. Antes lo decíamos de otra forma. Antes decíamos ponerse en los zapatos de los demás, hacerse uno con los demás. La empatía es como tratar de entender al otro en su situación, en su desgracia, en su limitación. Pero hay una palabra todavía mucho más bella en la Sagrada Escritura, que es la palabra misericordia. Y la palabra se me olvidó ahorita. La palabra misericordia, esa palabra hoy la gente la cambia por la palabra empatía. Es mucho más linda, mucho más espiritual, mucho más bíblica esa palabra misericordia que empatía. Porque la misericordia es la capacidad para saber poner el corazón en la miseria de la otra persona. La empatía es fundamentalmente como la afinidad de nuestros sentimientos y mi capacidad como humano para saber entender también tu situación como humano, en la que yo también estoy expuesto a que en algún día pueda caer en ella. En cambio, la misericordia tiene más una connotación de carácter espiritual, que es la palabra que utiliza la palabra de Dios. Miren, Dios con nosotros no es empático, Dios es misericordioso. Y en la misericordia no es simplemente la capacidad que como humano tengo para entenderte, sino ese don que Dios me da para poder comprender la limitación humana y a partir de eso no hacer juicios de ninguna clase. La misericordia no admite hacer juicios sobre el otro. En cambio, la empatía sí. En la empatía una persona dice: mira, yo te puedo ayudar, yo te voy a ayudar, pero lo que te pasó por tonto, por necio. Ayer estaba viendo un video de alguien que me gusta mucho el contenido de las cosas que hace. Me parece una persona maravillosa, una persona valiosa. Y entonces me gusta siempre entrar a leer los comentarios de los videos.
Entonces alguien decía, ay, mira, yo también estoy en una situación difícil, yo perdí a mi hijo hace tanto tiempo, me gustaría que tú a mí me ayudaras. Y alguien le respondía a ese comentario, vaya a trabajar, señora, póngase a trabajar. Cuando yo veía eso, veía que había gente que se solidarizaba con el comentario inicial, pero había otros que decían, no, usted no necesita la ayuda de este contenido, usted simplemente póngase a trabajar y ocupe la mente en algo para que aprenda a superar la muerte de su hijo. Y la gente reclamaba empatía para con la señora, y ciertamente que más que empatía lo que le hacía falta era misericordia, porque en la supuesta empatía esta persona también juzgaba. La gente empática puede llegar a juzgar, la gente misericordiosa no juzga. Pablo, esa empatía lo va a expresar, esa misericordia la va a expresar de esta manera: alégrense con los que están alegres. Eso es la empatía para el mundo. Bendigan, sí, no maldigan nunca. Eso no es empatía. La gente empática entiende al que llora, entiende al que ríe, pero no entiende al que maldice. Una persona puede ser muy empática, pero si lo maldicen, también maldice. En cambio, la persona misericordiosa, como Pablo, bendice, nunca maldice. Bendigan a los que los persiguen, lloren con los que lloran. Entonces fíjense que hay cosas que desde la empatía se puede hacer y otras que no. Por eso la misericordia se salta el límite de la empatía y va muchísimo más allá. La empatía me permite a mí poderte comprender en tu dificultad, pero la empatía no me permite a mí nunca entender que tú me persigas y me calumnies. Uno no es empático con la persona que maldice, que calumnia, que hace daño. En cambio, la misericordia no hace juicios, ayuda a entender, pone el corazón en la miseria del otro, y al final uno termina diciendo, le hace falta poder llegar a Dios, y la misericordia le permite a uno poder orar por la otra persona. Y termina el apóstol Pablo diciendo hoy en la carta a los Romanos, tengan la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndose al nivel de la gente humilde. Una persona empática sí puede tener sentimientos de grandeza. Una persona misericordiosa no. Por eso uno tiene que revisar y depurar su propio lenguaje, para darse cuenta de que hay cosas que el mundo nos propone a nosotros, que vienen propuestas en el Evangelio, pero que en el Evangelio vienen mucho más depuradas y vienen mucho más perfectas. El mundo nos invita a nosotros a la solidaridad. Eso es una palabra también muy laica, muy del mundo, la solidaridad. En cambio, Jesús, la Sagrada Escritura no nos habla a nosotros de la solidaridad, nos habla de la generosidad. Y la generosidad es mucho más que la solidaridad. Por eso también nosotros necesitamos aprender a defender nuestro propio lenguaje, el que nos es propio, el que es nuestro. Incluso en esas cosas uno muestra por sus palabras qué persona es. Acuérdense siempre lo que les decía al principio, en lo que se refiere al lenguaje. Uno no se disculpa delante de Dios. Es que yo cuando oigo a ciertas personas orar, Señor, te pido disculpas por todos mis errores. Eso no se dice así. Ni pide uno disculpas,
ni por los errores se pide uno disculpas. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. De los errores, uno no es culpable. De los pecados, sí. La disculpa solamente se solicita cuando accidentalmente algo ha hecho uno sin culpa propia. Discúlpame por haberte tropezado. Usted va en el ascensor, pisa a otra persona, fue accidental, el ascensor va lleno, se le dice, lo siento, discúlpeme, fue sin intención. En cambio en el pecado no, en el pecado sí hubo intención, sí hubo consentimiento, sí hubo ganas, sí hubo conocimiento, sí hubo voluntad. Dios no disculpa errores, Dios perdona pecados. Dios no quiere simplemente gente empática, Dios quiere gente misericordiosa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.